¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una temporada más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí, precisamente en este mes de octubre, nuestro tiempo de economía y de empresa, de emprendimiento y de lo que es más importante, de dignificación de la figura del empresariado de nuestra provincia. Y lo hacemos además con un tema de candente actualidad. Lo es desde hace mucho tiempo y lo seguirá siendo, afortunadamente. Hoy hablamos de innovación. Como es habitual y bueno, como hemos venido haciendo a lo largo y ancho de este programa, lo primero de todo conocer a las personas que hoy nos acompañan en nuestro plató, personas especiales desde el punto de vista laboral y profesional, pero también sin duda alguna desde el punto de vista personal, como personas. Tenemos la oportunidad de saludar a Vicente Seguí, que es director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También a Elisa Díez González, licenciada en Derecho, con máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo, además de técnico de Administración General del Ayuntamiento de Alicante desde 2006, ni más ni menos. Gracias por estar con nosotros. David Iborra, fundador y CEO de Linsview. ¿Lo he dicho bien? Linsview. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Andrés Pedreño Lloret, directivo de One Million Bot y secretario general de Alicantec. Un placer también contar contigo. Bueno, Vicente, vamos a empezar contigo, si te parece. No perdamos más tiempo, porque además sé que los espectadores y las espectadoras están deseosos de saber. Has pasado de ejercer como abogado y gestionar como un parque empresarial, algo tan destacado, durante 3 décadas a ocupar un cargo público. ¿Cuáles son las principales líneas estratégicas que has marcado para impulsar el empleo en Alicante desde tu llegada al cargo, teniendo en cuenta la visión que ya llevas encima tuya? Bueno, pues un poco cumpliendo lo que son las directrices del gobierno, Alicante que pivotar la economía de la ciudad en distintos sectores. Afortunadamente Alicante los tiene, Alicante tiene distintos sectores y lo que, bueno, la encomienda más importante es esa diversificación que puede haber tiene que haber en el tejido empresarial y económico de la ciudad y potenciarlas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos esas variedades de sectores, los que hay que es ponerlos en valor, que es lo que estamos haciendo, e intentar desde el ayuntamiento, pues bueno, pues que cada vez sean más resilientes y en este caso, pues bueno, pues cada vez más innovadores, que un poco es el tema que nos está ocupando ya aquí. ¿Consideras algunos sectores, como estás mencionando ahora mismo en particular, de qué forma están trabajando para atraer inversión y talento hacia algunos sectores en particular? Bueno, vamos a ver, en Alicante, afortunadamente, como he dicho, existe la economía pivota en tres sectores principales. Uno es el sector servicios, dijéramos de capitalidad administrativa, otro es el sector turismo y otro es el sector dijéramos que el sector industrial, empresarial, que es un poco lo que más conocía yo hasta la llegada al ayuntamiento. Todos ellos al final están luchando pues bueno, para intentar ser resilientes en un mercado cada vez más globalizado, más complicado, y lo que trata el ayuntamiento pues es de facilitar esas oportunidades que puedan tener a la hora de, pues sobre todo, crecer, captar el talento, mantener el talento de la ciudad. Estamos trabajando en distintas facetas a la hora de que efectivamente estas empresas pues puedan tener cada vez pues eso, mayor proyección. La faceta de la internacionalización, la faceta del tamaño, ¿no? Podemos hablar mucho a lo largo de la tertulia, pero bueno, son distintas acciones que estamos intentando poner en marcha. Al hilo de lo que estás comentando concretamente, y yo creo que muchos nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Está preparado Alicante para competir y para convertirse en polo de innovación y emprendimiento o ya llegamos tarde? Bueno, afortunadamente acabamos de tener una noticia que nos dice todo lo contrario, ¿no? Acabamos de ser seleccionados dentro de los 6 semifinalistas para la capitalidad de la innovación en Europa 2026 y bueno, estamos compitiendo con grandes ciudades que nos doblan en población y creo que eso es un factor de que ya no es que lo que podamos opinar nosotros, nos están opinando desde fuera
que todo al contrario. Creo que estamos en un punto muy importante, en un punto ya reconocido, y lo que nos va a dar, pues eso es esa facilidad. Yo creo que este respaldo, ese espaldarazo que muchas veces estábamos hablando en la antesala del programa, ¿no? Muchas veces no nos creemos lo que somos. Yo creo que esto nos lo tenemos que creer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que vengan de fuera a decirnos, pues bueno, pues yo creo que para toda la ciudadanía, para los sectores económicos, es decir, oye, no solamente lo somos, sino que somos reconocidos, con lo cual es una oportunidad de oro que no podemos desperdiciar. Vicente, muchas gracias. Oportunidad de oro tenerte también aquí, porque luego vamos a tener oportunidad de charlar sobre más cosas. Ahora vamos a saludar a Elisa Díaz González, licenciada en Derecho, como decíamos, por la Universidad de Alicante, máster en Ordenación de Territorio y Urbanismo, también por la Universidad de Alicante, y técnico de Administración General del Ayuntamiento de Alicante desde 2006. Ha llovido un poquito. Ha llovido un Debéis poquito. entrar muy jovencita, ahí. A ver, no. Sí. No, bueno, gracias. Bueno, tras casi 15 años en política autonómica, ha regresado al Ayuntamiento de Alicante en un rol técnico y estratégico, y a mí me gustaría saber qué aporta esa doble mirada política y técnica a la hora de diseñar estrategias económicas para la ciudad de Alicante. Bueno, he tenido la suerte de llegar en un momento, bueno, suerte, he llegado a un momento de regreso a mi casa, ¿no? A Alicante, al Ayuntamiento, en el que pues todos esos jefes de servicio que conocíamos de toda la vida del ayuntamiento se están jubilando y dejando muchas vacantes, y entonces pues, y entre otras cosas también, por ejemplo, Manu Amorós, que hizo un papel fundamental dentro de Impulsa Alicante en la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del ayuntamiento, pues se ha ido más cerca de su casa, se ha ido a Villena, que él es de Benissama. Y a mí me eligieron como, bueno, me presenté a la convocatoria para ser designada jefa de servicio de empleo y fomento del Ayuntamiento de Alicante. Desde allí pues intento llevar el barco de Impulsa Alicante con un equipo maravilloso de gente que innova todos los días. Ya desde las propias entrañas del Ayuntamiento se innova muchísimo. Y lo que intentamos hacer es, bueno, la estrategia Alicante Futura y Alia son dos estrategias que se coordinan desde Impulsa Alicante, pero son estrategias de ciudad, son estrategias de ayuntamiento, en las que además está colaborando todo el ayuntamiento y toda la ciudadanía, y eso es lo más importante y de lo que me puedo sentir más orgullosa desde que he vuelto al ayuntamiento, que es yo ocupo este puesto, que es hace año y medio tan solo. Y bueno, creo que este reconocimiento que comentaba Vicente, ¿no? De pasar a una semifinal es un reconocimiento para todos de que las cosas se están haciendo bien. Evidentemente podemos mejorar y eso es lo que intentamos cada día. Pero innovar desde el propio ayuntamiento ya se está innovando. Sí, porque además uno adquiere también un sentimiento de pertenencia fundamental en este proceso, y eso es, bueno, pues un acicate para poder seguir evolucionando, ¿no? Alicante vive un momento de transformación urbana y económica con retos en empleo, digitalización y sostenibilidad. ¿Cuáles consideras, Elisa, que son los principales desafíos para que una ciudad compita en el contexto nacional e internacional en esta materia? Pues y más desde nuestro tamaño de ciudad, efectivamente, ¿vale? Porque nosotros somos una pequeña gran ciudad, pero no nos podemos comparar ni con presupuestos como los de Madrid, Barcelona, no tenemos tampoco la población, Valencia incluso. Somos lo que somos y desde donde estamos tenemos que asumirlo y reconocer que proporcionalmente tenemos mucho más emprendimiento, somos más innovadores, y lo que tenemos que hacer desde la administración pública es facilitar a nuestro ecosistema empresarial el poder innovar y el poder desarrollarse, el poder escalar e ir a, por ejemplo, internacionalizarse. Desde el Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro vivero lanzadera, Príncipe Felipe, desde donde pues han salido empresas o están surgiendo empresas muy potentes que están recibiendo premios de innovación a nivel incluso internacional. Por ejemplo, GDV, Mediterranean Algae, de personas muy jóvenes que se han lanzado, y se han lanzado desde acciones que además puso en marcha Impulsa Alicante, también de la mano de la Consellería de Innovación, en una colaboración público-privada,
Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir trabajando para que todo ese empresariado y emprendimiento que hay dentro de la ciudad tenga esa ayuda, ¿no? El poder llevarles de la mano hasta que puedan saltar. Y bueno, eso seguimos haciéndolo. De hecho, la estrategia Alicante Futura ayuda también un poco a eso, en la vertiente más tecnológica, pero también ahora ya con vistas a todo tipo de innovación. Ayer, sin ir más lejos, celebrábamos una jornada de hubs con los sectores más potentes, más productivos de la ciudad de Alicante, que resultó una maravilla de reuniones de trabajo que nos han aportado mucha información para trazar acciones precisamente a ayudar a escalar y a desarrollarse a todas esas empresas. Enriquecedor hacer ese feedback con las personas Totalmente. implicadas. Elisa, vamos a seguir hablando contigo. Muchísimas gracias por toda esta ilustración. David Iborra, fundador y CEO de Links 10. David, acabáis de ganar un contrato importantísimo compitiendo con empresas muchísimo más grandes que vosotros. Y a mí me gustaría que me dijeras cuál dirías que ha sido la clave para que una startup alicantina pueda imponerse en ese nivel de competición y qué mensaje trasladarías, ahora estábamos hablando de nuevos emprendedores, a otros emprendedores, pequeñas empresas que sueñan con competir en grandes ligas. Ya sé que son muchas preguntas en una, pero, yo te veo avispado y sé que... Sí, voy a intentar... A ver, realmente bueno, tenemos un recorrido ya acabamos de cumplir 12 años ya la compañía, la fundé en 2013. Y para ganar un concurso de estas características, claro, no es una casualidad, entre comillas, vuelvo a decirlo, ¿no? Pero al final es un recorrido, requiere muchas veces de ir cumpliendo pequeños hitos, es decir, para conseguir ese objetivo tan ambicioso, pues al final primero recorres una parte de camino, también hablamos de administración pública en este caso, es decir, que tiene también, necesitas al final tener un recorrido de solvencia de la empresa, claro, de unas certificaciones, en nuestro caso yo volqué... Es lo que se ve y lo que no se ve. Claro, yo volqué la estrategia de la empresa en justamente tener un acuerdo de colaboración muy potente con este fabricante en concreto, y nos ha dado un diferencial brutal, ¿no? A nivel de tecnología, y nosotros en la compañía pues también nos hemos volcado para poder estar ahí, es decir, tenemos unos técnicos certificados, tenemos una serie de trabajos previos hechos ya, ¿no? Que nos han dado pues esa experiencia para poder llegar ahí con la solvencia, ¿no? Al final creo que para cualquier empresa, o sea, mi recomendación, si quisieran seguir ese camino también, al final es algo con lo que tienes que trazarte un objetivo claro de si esto para ti es algo estratégico o no lo es. En nuestro caso sí, totalmente, y si lo es, entonces volcar recursos y a veces cambiar el camino, es decir, no siempre por mucho que trabajes puedes tener éxito, tienes también que tener claro dónde quieres estar. En nuestro caso decidimos trabajar desde 2015, previamente nunca había tenido, digamos, esa motivación, ¿no?, de trabajar con la administración pública, y en cambio desde 2015, pues en muchos años más del 50% de nuestra facturación está sustentada, ¿no?, digamos, o cimentada en trabajo con la administración pública. Y siempre sin temor a caer. El temor a caer siempre está, porque los riesgos para las empresas pueden venir de diferentes ámbitos. Una empresa puede morir por falta de financiación, por falta de recursos, por éxito, porque tengas demasiado éxito con demasiados concursos y no puedas hacer concursos, tanto públicos como privados. Es decir, al final la empresa necesita un sustento muy sólido, necesita sobre todo el capital humano, ¿no?, como se llama. Al final nosotros necesitamos gente muy preparada. Cuando hablaba de las certificaciones, es algo que constantemente tenemos que estar renovándolo, y en definitiva el éxito de la empresa o el fracaso de la empresa no solamente es una cuestión económica, vendo más o vendo menos, sino hay que hacerlo bien. Y luego, digamos que al final la empresa a veces se comporta como un ente vivo, ¿no? Tiene sus diferentes sistemas, y si uno te falla y te falla gravemente, pues o pones remedio o será lo que se te lleve por delante, ¿no? Entonces, para mí el aprendizaje, que no vengo de una familia, digamos, con tradición empresarial, es un recorrido, es un máster en sí mismo, y aprendes muchas cosas, es muy divertido, y a veces también pues tiene sus dificultades, que justamente... eso es la vida. Eso es la vida. Y además, apoyándome con otros empresarios y con otras asociaciones, muchas veces descubres cosas que curiosamente luego se convierten en un
un refuerzo, ¿no? Digamos, un potencial mayor, ¿no? de la empresa. David, me encanta porque además es que los tres estáis sacando de momento, ya lo pasará también con Andrés seguramente, ese lado humano, ¿no? que es el que también pretendemos en nuestro programa, porque en todo esto hay muchísima pasión y yo creo que también tiene mucho que ver que, bueno, tú formas parte de la Junta Directiva de Alicantec y creo que además en ese sentido como asociación también tenéis claras determinadas cosas, ¿no? ¿Qué creéis que le falta al ecosistema tecnológico y empresarial de la provincia para seguir creciendo y atraer más inversión? Quizás un poco más de pasión, quizás, como decía anteriormente nuestro compañero, un poco más de creérnoslo. Yo creo que desde que me incorporé fue Tony Sánchez el que me empujó, ¿no? a estar también. De hecho, también, aparte de Alicante, que también trabajo con un poquito lo que puedo con Amban, tengo alguna parte también de relación con el mundo del deporte también, por un club de fútbol, ya no estoy ahí porque ya son demasiadas cosas, pero un poco yo lo que veo es que no es una falta de sustrato de empresas que tengan capacidades. Creo, y yo soy un poco lo que he defendido muchas veces con los compañeros de Alicantec, es que a veces tenemos que aunar esfuerzos, no ser... en el mundo de empresa puede pasar muchas veces, ¿no? que incluso con Andrés o con otra gente con la que compartimos espacio, parece que al final somos una competencia, cuando en realidad tenemos mucho más que ganar compartiendo y trabajando juntos que compitiendo entre nosotros. De hecho, cuando nos habéis dado una gran lección, desde que habéis comentado, que lo sepas. Sí. En ese sentido, porque además creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Juntos llegamos mucho más lejos. Pero sí. Además, que te interrumpí. No, que yo soy firme creyente de que primero que tenemos pues muchas empresas que hacen diferentes cosas con mucho éxito además, porque tienen las capacidades, no son humos, son realidades, y que creo que tenemos que utilizar, digamos, esa asociación justamente para poder llegar más lejos. Nos tenemos que creer que somos capaces de hacer proyectos con una envergadura potente, pero que al final también tenemos que mirar dentro de la misma asociación y dentro de nuestro ecosistema y buscar las piezas que nos faltan a veces y darle confianza, yo creo, a empresas pequeñas, no solamente porque nosotros, o sea, desde mi punto de vista, que nosotros tenemos una dimensión que todavía tenemos mucho recorrido, ¿no? para crecer, pero es que las empresas justamente con estos tamaños tenemos una desventaja, creo, eso es evidente, en Alicante por el tamaño de empresa. Eso es un problema a nivel competitivo, pero al mismo tiempo tenemos muchas empresas que tienen la precisión de un bisturí, ¿no? Es decir, son muy precisas, tienen mucha capacidad y no van a hacer un trabajo peor que una mega empresa. Es decir, que yo creo que es una cosa que debemos aprovechar. Muchísimas gracias, David. Vamos a aprovechar que estás aquí porque luego ya te sacaremos cosas de ti también. Andrés Pedreño Lloret, directivo de 1 Million Bot y secretario general de Alicantec, también de la asociación de la que estamos hablando. Gracias, Andrés. Quería preguntarte también, como directivo, en este caso de 1 Million Bot y secretario general de Alicantec, lideras proyectos que mezclan innovación, tecnología y tejido empresarial. ¿Qué piensas que os distingue en un ecosistema cada vez más competitivo y conectado? Y eso tiene algo que ver con lo que estábamos comentando ahora. Pues en nuestro caso en concreto, yo creo que empezamos a crear inteligencia artificial cuando casi no se hablaba de inteligencia artificial. Y a día de hoy, que una vez sale modelos de lenguaje generativos como GPT, todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo quiere aplicar inteligencia artificial y salen muchísimas empresas que quieren aplicar y que ayudan a otras empresas y otras instituciones a aplicar inteligencia artificial. Y una de las diferenciaciones más grandes que yo creo que tenemos es el haber empezado antes de este boom. Entonces, conocemos tanto los entresijos de la tecnología en sus inicios como la potencialidad que tiene a día de hoy, ¿no? Y luego también yo creo que en la línea de lo que comentaba David, el haber ido cumpliendo esos hitos que te ayudan a posicionarte, por ejemplo, para trabajar con la administración pública, que son hitos que no son rápidos, estarás conmigo en que muchas veces no son rápidos de cumplir, ¿no? O sea, al final vamos poquito a poco trabajando, vas pasando esa mili de los contratos pequeños para hacer productos mínimos viables que se puedan testear, que se puedan validar, y cuando tú trabajas ese tipo de proyectos y hasta ese producto mínimo viable aporta valor a la empresa o a la institución, entonces también te diferencias, ¿no? Porque también hay muchos proyectos como proyectos iniciales que se quedan ahí. Entonces yo casi te diría que esas cuestiones, y luego sumado por supuesto a las personas, que es lo que comentábamos antes. O sea, en el equipo tenemos, es verdad,
un equipo humano, vamos, de lujo para nosotros. Además, como empresa pequeña, que muchas veces en cuanto a atracción de talento es un poco complicado quedarte con ese tipo de perfiles, y por ahora lo estamos consiguiendo. Me sale del alma decirlo, muy bonitos, ¿no? Como decimos aquí, muy bonitos. A mí me gustaría preguntarte, Andrés, cómo ves el papel de las empresas locales, las apps como Torrejuana, que sé que conoces de cerca, y las iniciativas municipales como Alia y Alicante Futura, en transformar la ciudad en un referente de innovación. ¿Qué ves ahí y qué nos falta por hacer, si falta algo? Bueno, algo por hacer seguro, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando lo bonito en la es eso, línea. saber qué nos falta y que estamos ahí. Totalmente, y al final lo estábamos comentando justo antes de empezar, ¿no? Yo creo que Alicante ha tenido siempre una cultura de emprendimiento muy fuerte. Aquí, cuando hay una idea empresarial, nos ponemos a trabajar y lo sacamos adelante, y seguiremos trabajándolo, ¿no? Entonces, yo creo que eso... el trabajo que hay, lo que se está haciendo, comentábamos, rascamos un poquito y salen un montón de proyectos que ni siquiera conocíamos, apoyan al ecosistema en general, porque estamos generando al final un ecosistema tractor enorme. Nosotros, por ejemplo, desde One Million Bot estamos trabajando para ayuntamientos de toda España, para ministerios, entonces... de alguna forma acabaremos siendo como tejido en las empresas en general, las empresas de Alicante, un elemento tractor de la ciudad importantísimo, o eso esperamos, eso trabajaremos para hacerlo, de tal forma que Alicante, lo comentaba también Elisa en la presentación de ayer, no solo sea ni se pueda concebir como sol y playa, sino que tiene muchísimas más vías de tracción, como son la innovación y la inteligencia artificial, barriendo hacia mi lado, claro. Podemos hacer un turismo de innovación, ¿no? También. Perfectamente. No me cabe duda que vosotros vais a tener ideas para todo eso. Antes de irnos a Publi, me gustaría preguntaros la misma pregunta que le he formulado en este caso a Andrés. ¿Qué nos falta por hacer? De hecho, los ciudadanos, las ciudadanas están también interiorizados, porque también tenemos que ser un poquito prescriptores de lo que tenemos. Vamos a ver, nosotros una de las cosas que hemos puesto en marcha, además por comunicaciones, era un poco de identificación, ¿no? Es decir, sabíamos que hay mucho, que hay muy variado, pero no lo teníamos identificado. Yo creo que eso ha sido una cosa que hacía falta. Hemos hecho el primer estudio económico de la ciudad de Alicante, donde han aflorado una serie de sectores económicos que te sorprenden y que dices, oye, están aquí, tienen su calado, hemos identificado las empresas, hemos cuantificado por distintos segmentos, ya tenemos, dijéramos, la foto, ¿no? La foto un poco más exacta. Y luego lo que estaban comentando, el tema del tamaño. Lo he visto en algunas tertulias en las que hemos estado, y el tamaño es lo que importa, ¿no? Es decir, pero bueno, o no, si simplemente a lo mejor es organizar todas aquellas empresas que por lo que sea quieren mantener su idiosincrasia siendo más pequeña. Más vale calidad que cantidad, ¿eh? Sí, pero que el tema está en que muchas veces hay gente que no quiere crecer, que dice, da su derecho, siempre se aboga por crecimiento, pero el crecimiento colaborativo también es un tema muy importante. Yo creo que es un poco la idiosincrasia del tejido empresarial de Alicante. Hay grandes empresas, pero también hay muchas que pueden, pues bueno, intentar colaborar, pero para eso tendrían que conocerse. Es que el problema que teníamos, que hay un ecosistema que no se conocía desde mi punto de vista. Yo creo que eso hemos dado un paso adelante, estamos visibilizándolo, y casualmente, en este caso, el tema de la candidatura lo que ha hecho es nosotros iniciamos con un mapeo, ese mapeo, con el estudio económico, el mapeo que estamos haciendo del tema de innovación, y surge el tema de la candidatura y pedimos colaboración, pedimos unirse a respaldo, ¿no? Y claro, el respaldo ha sido unánime. Y todo eso ha generado que se conozcan, que se colaboren, que se pidan información. O sea, estamos ahora trazando un entramado que puede ser muy interesante y a futuro puede quedar unos resultados excelentes. Pues si os parece, ¿queréis añadir algo más a lo que estábamos comentando ahora mismo? Si no, nos vamos a Publi. Sí, es una cosa fundamental, es que cuando estamos hablando de ser finalista, estamos hablando de que Alicante ha resultado ser finalista Capital Europea precisamente de la innovación, y este tema es un tema que vamos a tratar en el programa. Si os parece, hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor.
Bienvenidos a Alicante Gastronómica, alma mediterránea. Seguimos con nuestro tiempo de liderazgo económico y además hablando de innovación en unas jornadas en las que hemos conocido el nombramiento de Alicante como semifinalista capital europea de la innovación. La verdad es que nuestros contertulios, independientemente de que sean grandes profesionales, como decía anteriormente, son grandes personas que son capaces de explicar las cosas para personas como yo, que no entendemos demasiado de muchas terminologías, ¿no? Yo quisiera preguntaros, en cuanto a eso, en la innovación en la provincia, ¿qué momento pensáis que vive Alicante, tanto en el ámbito privado como en el público, a nivel de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, de estrategia digital? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo veis, David? Pues yo hay una cosa en la que me he fijado últimamente bastante, y es que, muy relacionado con la innovación, nosotros estamos trabajando con proyectos de inteligencia artificial, con temas de almacenamiento, temas de ciberseguridad, y lo que me estoy dando cuenta es que hay una explosión de gente que está volcando su carrera profesional a la digitalización. Ves muchísimos currículos, muchísima gente que está viendo en la innovación y en ir a un segmento, ¿no?, de tecnología como realmente una carrera profesional y con bastante éxito. Quiero decir que bastantes de los profesionales con los que trabajamos han tenido un background, ¿no?, en otras áreas, y está viendo está viendo cierto éxito en que gente está volcándose un poco a venir a la tecnología, y con perfiles muchas veces con diferentes facetas, ¿no?, multidisciplinares. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y un poco, no sé si contesta un poco de la pregunta, pero que básicamente me he fijado, es algo que antes parecía que estábamos cerrados, ¿no?, solamente un camino profesional, y ahora mismo la tecnología y la innovación están siendo un tractor importante. Se trata de llevar esos conocimientos a otro tipo de, entre comillas, podríamos decir, superficie. Me vais a permitir la terminología, ¿no? ¿Vosotros qué opináis, Vicente, Luis Andrés? Bueno, yo te puedo decir que precisamente por estar tantos años fuera de Alicante, aunque venía todas las noches a dormir, me he recorrido toda la comunidad valenciana durante muchos años, y al llegar otra vez a casa y entrar en Impulsa Alicante y ponerme a ver todo lo que se trabaja en la ciudad, comarca, provincia, porque también nos hemos interesado mucho por ver qué es lo que se está haciendo en la provincia, mi reacción primera era: ¿y de verdad esto está en Alicante? ¿Y de verdad esto se hace en Alicante? Pero esta empresa, y es de verdad, o sea, esa ha sido mi reacción ante ahora ya estoy más acostumbrada, porque al final es tanto que veo que es algo que sí, que tenemos aquí, que, como decía Vicente, pues al final si hay algo que mejorar es esa conexión, y estamos trabajando en ello, y además con éxito. Pero estamos en un punto bastante bueno. De hecho, en Alicante Futura Lab es una de las acciones de Alicante Futura. Hemos hecho un primer ciclo, es un bootcamp a partir de retos que se hacen a participantes de base de formación tecnológica, y hacen una demo, ¿no? Después de 3 meses presentan un producto mínimo viable que ha llegado a ser más que un producto mínimo viable, y que te quedas diciendo: madre mía, lo que tenemos en la ciudad, en la provincia, porque algunos venían también de San Vicente, de la comarca. Dices, qué talento tan impresionante, y bueno, o sea, yo creo que estamos en un momento en el que nos empezamos a dar cuenta de lo que tenemos, pero nuestro problema es que no lo conocemos. Pues esto es importante, que exista una sinergia entre en este caso administración y el ecosistema digital innovador privado en la provincia, ¿no? ¿Vosotros creéis que existen suficientes vías precisamente de conexión entre ambas partes?
Yo es que creo que aparte de las existentes se están creando. Es que de hecho ¿qué fue ayer o ayer o antes de ayer? ¿No? Tuvimos reuniones en las que las empresas como Alicante, como empresarios, pudimos transmitir a la administración nuestras inquietudes en cuanto a nuestra mesa. De hecho, casi se centró en cómo el sector público puede ayudar a las empresas de nuestro entorno y no pararon de salir cuestiones que algunas ya se estaban trabajando y se están trabajando en otra línea, otras que entiendo que pueden ser interesantes incorporar. Entonces, la labor ahí que está haciendo la administración pública y que viene haciendo en los últimos años, creo que es interesantísima. Y al final, a raíz también de la primera pregunta que comentabas, ¿no? Yo creo que Alicante se ha posicionado en punto, por ejemplo, en una tecnología como la inteligencia artificial por encima de prácticamente todas las ciudades. A día de hoy, cuando se habla de inteligencia artificial en cuanto a ciudades, probablemente se hable de Málaga y de Alicante como las dos ciudades más importantes, teniendo en cuenta obviamente que Madrid y Barcelona siempre tienen lo que tienen por el tamaño, pero es cierto que con el atractivo que tiene Alicante y con el trabajo que se ha hecho en los últimos años, se está posicionando muy bien como un referente, ¿no? Entonces, teniendo ese planteamiento actual, ¿cuál pensáis que es el camino? ¿Qué camino visualizáis como desafíos para los próximos tiempos? ¿Y por qué es tan importante no perder este tren que precisamente estamos comentando ahora mismo? Tenemos la materia prima, tenemos el tren, ¿qué hay que hacer para no perderlo? En innovación, especialmente en IA, en estos momentos y concretamente en la provincia. Vicente, Elisa. Sí, vamos a ver. ¿Podéis contestar lo que queráis? Tenemos efectivamente todos los miembros para hacer un cesto muy interesante. Tenemos el talento, tenemos un tejido empresarial, tenemos iniciativa, lo tenemos todo. Tal vez lo que nos falta es un poco el creer en nosotros mismos, ¿no? Es decir, y sobre todo que el capital también crea en las empresas, ¿no? Yo creo que es un problema de escalabilidad. Estamos en una zona muchas veces pues que el capital, sobre todo el capital local, está muy dirigido a un segmento, como puede ser el inmobiliario, la edificación, que ha funcionado, funciona, evidentemente ofrece unas rentabilidades más a corto plazo que las que pueden a lo mejor representar empresas como la que estamos hablando. Entonces, que verdaderamente se visibilice esa potencialidad en Alicante, esas empresas, que encima se nos reconozca a nivel europeo, puede virar, y yo creo que va a ser un punto de inflexión a que este capital local, incluso el capital que pueda venir de fuera, pueda centrarse en ese talento, en esas iniciativas, en esas startups, en esas empresas que están funcionando para ayudarlas a crecer. Entonces yo creo que ese es un poco el caballo de batalla y en este caso también la administración pública estamos con esa labor de intentar dinamizar esa financiación que muchas veces son las que dejan por el camino muchos proyectos que son muy interesantes. Yo creo que eso es una de las claves que tenemos que aprovechar y esa visibilidad, pues yo creo que nos viene maravillosamente bien. ¿Qué opináis respecto a esto? Yo quería apuntar que, fíjate, el sector inmobiliario que decía Vicente, tan importante también en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma, también a raíz de todas estas sinergias que estamos teniendo y creando, nos decían, están innovando muchísimo. O sea, aquí lo tenemos muy importante y también innovan. O sea, ahora utilizan la IA para hacer proyectos y verificar mediciones y, o sea, cosas que son sorprendentes. Bueno, el otro día, hace poquito, veíamos cómo con drones se visualizaba un edificio que van a construir en Benidorm. O sea, cosas así es innovación. O sea, tengamos claro que innovación no es solo innovación tecnológica, sino todo tipo de innovación. Y ante esto, sí que quería apuntar que un punto muy a nuestro favor, que además creo que han tenido bastante en cuenta a la hora de poder pasar a esa semifinal en la candidatura de Ciudad Europea de la Innovación, es el ecosistema que tenemos. Ese punto de innovación social, de crear esas redes. Cuando te comentaba Alicante Futura Lab que estamos haciendo una formación, eso es, hemos conseguido, no, lo llevamos haciendo muchos años, te estoy hablando de esto porque es lo más reciente, de unir a los centros de formación, esos alumnos, con la administración pública y con las empresas, porque las empresas vinieron a la demo para ver el talento que tenemos y pues también saber y hacer las llamadas de que me interesa mucho tu perfil y me gustaría contratarte. Esto es una de las muchísimas acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alicante, enlazando a la empresa privada con los centros de formación, con las personas
porque estamos hablando de personas, y la administración pública. Y es un valor añadido que tenemos en Alicante, probablemente por tener la forma de vida que tenemos, ¿no? De que podemos hacer más cosas en la calle, las ferias de empleo que hacemos, siempre que además hacemos en la calle con todos esos empleables, ¿no? Personas que buscan empleo y que tienen esas dificultades, las empresas que se vuelcan siempre y que responden enseguida, y todo eso ha sido, es el resultado de innovar desde siempre, porque en Alicante se ha innovado siempre, también en lo social. Es fundamental, hablabas de innovación y no específicamente en el ámbito técnico, a todos los niveles, porque innovamos también evidentemente en igualdad, porque es fundamental que nadie se quede fuera de coger este tren. Yo os invitaría a que escuchemos a una persona que haya estado en este plató con nosotros. No ha podido estar en este programa, quería hacerlo, pero hay cosas que se llaman agenda y a veces no se pueden solapar. Así que os invito a compartir las palabras de esta persona que conocéis perfectamente y a ver qué nos tiene que decir. Nos encontramos en un momento histórico, precisamente por esta penetración de manera casi invisible, ¿no?, de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, se considera que nos encontramos ante una nueva revolución industrial, que se conoce como la cuarta revolución industrial, que está, entre otras disciplinas, impulsada por la inteligencia artificial y que representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. La inteligencia artificial, por ello, ha trascendido el ámbito científico, ¿no?, y el ámbito estrictamente académico para convertirse en un tema de importancia estratégica y de carácter geopolítico. Por ello, no es sorprendente que prácticamente todos los países del mundo, o incluso supranaciones como puede ser la Unión Europea, hayan elaborado sus estrategias de inteligencia artificial, estén en muchos casos regulando el uso de la inteligencia artificial, como sucede en Europa con el AI Act, y estén luchando por asumir una posición de liderazgo o de soberanía tecnológica en el contexto de la inteligencia artificial, entendiendo que es una disciplina demasiado importante y demasiado estratégica como para tener una dependencia por parte de otros países, ¿no?, o de otros estados. Entonces nos encontramos en un momento muy interesante, pero no solo desde un punto de vista técnico, ¿no?, sino también desde un punto de vista estratégico, ¿no?, y geopolítico, por el papel que la inteligencia artificial está jugando. Cualquier acercamiento a la inteligencia artificial creo que tiene que considerar 5 dimensiones, que son la dimensión tecnológica, porque evidentemente es una disciplina tecnológica, la dimensión legal y regulatoria, como he comentado en el contexto europeo, el uso comercial, ¿no?, de la inteligencia artificial está regulado por el AI Act, la dimensión ética, la dimensión social, que incluye tanto el uso de la inteligencia artificial para el bien social, para ayudarnos a abordar los grandes retos del siglo XXI, como la necesaria inversión en educación a todos los niveles, desde educación obligatoria a educación a las y los profesionales cuyas profesiones están viendo impactadas por la inteligencia artificial, incluyendo la vuestra, a también educación a la ciudadanía para poder tomar decisiones informadas, ¿no?, sobre esta disciplina. Y la última dimensión es la dimensión económico y laboral, porque como en cualquier otra revolución industrial, se está produciendo una transformación del mercado laboral y una transformación, ¿no?, del tejido productivo. Stephen Hawking dijo que la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la sociedad. Bueno, escuchando a Nuria Oliver, todos sabemos que es la directora de LIS Alicante. Queríamos trasladar un poco lo que estaba comentando ella, ¿no?, porque la innovación, y lo decíamos antes justo, tiene mucho que ver con todos los sectores económicos, sociales, de la población, y a mí me gustaría saber si realmente nosotros tenemos claro, cuando digo nosotros, digo los ciudadanos y las ciudadanas, claro hacia dónde debemos de dirigirnos, ¿no?, para que esto no nos explote en las manos. David. Yo quería conectar también un poco con la anterior pregunta, porque voy a dar un par de datos. Claro, ¿no? por supuesto. McKinsey en un estudio decía que el 95%, entre el 90 y el 95% de los proyectos de innovación fracasan, ¿no?, porque no llegan a un objetivo exacto de quería conseguir esto y consigo este mismo objetivo, ¿no?, sino que a veces se consiguen otros resultados que te abren nuevas vías,
o en algunas ocasiones, las menos, se consigue. Luego, por otro lado, esto unido a que realmente el sector de la tecnología, el PIB sobre la provincia es muy pequeñito. Podemos verlo como que tenemos mucha capacidad para crecer, pero también tenemos que verlo como que deberíamos poner mucho más esfuerzo aquí en que exista más iniciativas. Tenemos capacidad para crecer más, ¿no? La innovación, bajo mi punto de vista, tiene que partir de una idea clara de dónde quiero estar. Es decir, si quiero ser punta de lanza de innovación en tecnología, en la inteligencia artificial, yo tengo que decir que soy muy afortunado porque realmente nosotros fuimos los que desarrollamos parte de la capa de inteligencia artificial del Ayuntamiento de Alicante, y fue una estrategia muy clara, muy bien definida, con todo un proceso muy garantista que al final garantizaba, para la redundancia, ¿no?, que esa aplicación fuera para algo tangible. De hecho, inicialmente se pensó como un asistente para la gente mayor y con gente con dificultades cognitivas, y en realidad vale para todo el mundo. Entonces, hay que tener claro dónde queremos ir y enfocar esfuerzos ahí, y recursos, y al final que dentro de mi experiencia, ¿no?, de la administración pública, una de las cosas que sucede es que la barrera de entrada ya no es solamente a nivel de capacidad de la empresa o estar al corriente de pago, etc., sino que a veces para hacer un proyecto de una determinada dimensión necesitas o ir en conjunto con otras empresas o tener un background, ¿no?, un recorrido con otros proyectos similares. Entonces, todo esto unido, a donde quiero llegar es a que una idea clara de innovación, de dónde queremos ir, hay que decidirse por algo. Es como cuando a Andrés también le pasará, cuando una empresa te pregunta ¿y dónde puedo aplicar la inteligencia artificial? Pues tienes que interiorizar, mirar dentro y decir, oye, quiero aplicarla solamente para el sector de turismo, o oye, quiero trascender a esto y quiero ir a otro sitio. Esto que estás diciendo es muy importante, porque yo creo que ahora las personas, lo que nos pasa, y ahora yo estoy viendo un montón de publicidades de Aprende IA y cursos de IA y luego, ¿no? Y en realidad yo creo que lo importante es que vosotros, que sois, ya llevas muchos años ya en esto, nos deis una serie de pautas, ¿no?, de cómo tenemos que tomarnos todo esto, y sobre todo si todo vale, y lo más importante de todo, como estás comentando tú, David, saber hacia dónde vamos, y entonces en ese sentido qué es lo que necesitamos. ¿Actualmente la gente lo tiene claro? ¿Os pregunta concretamente o va...? No, por ejemplo, cuando hablamos de empresas, es un poco como comenta David, sobre todo después del boom que ha tenido la inteligencia artificial. Hay muchas empresas que tienen claro que tienen que aplicar inteligencia artificial en la empresa porque han visto, lo han probado, han hablado con ChatGPT, con los modelos de lenguaje grandes, y son conscientes del impacto que puede tener en sus empresas, pero realmente no saben para qué. Y entonces vienen un poco a decirte, oye, quiero hacer inteligencia artificial, y cuando le preguntas, bien, ¿pero qué quieres hacer? Inteligencia artificial, ¿no? Eso, o sea, realmente es lo único un poquito, ¿no? Podríamos decir hace 20 años. Casi. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es bueno que las empresas tengan un paso previo de prepararse realmente o entender si están preparados para aplicar ciertos proyectos de inteligencia artificial. Hay pasos anteriores como la calidad que tengas de los datos, o si hay ciertos procesos que con las aplicaciones actuales puedas automatizar, ¿no? Pero eso probablemente lo tenga que hacer una empresa que se ha empapado de la inteligencia artificial de arriba abajo, y entonces pueda hacer ese elemento de consultoría. Eso un poco en nivel empresarial. A nivel personal y de ciudadano, yo creo que está más en formarse no tanto en los peligros, sino en lo que es realmente la inteligencia artificial. O sea, cuando estás hablando con GPT, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que realmente está haciendo el modelo? No vaya a ser que tengas un problema personal y estés preguntando a un modelo como GPT como... Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo. Y no es realmente la herramienta como para ese tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente, lo estaba diciendo Nuria, ¿no?, que decía Stephen Hawking, precisamente eso, que puede ser lo mejor que nos ha pasado o lo peor dependiendo de la utilización que hagamos. De ahí la importancia que las personas que lo utilicemos tengamos una formación previa en nuestros distintos sectores, ¿no? En ese sentido, ¿pensáis que es posible, como decía Nuria, que exista, bueno, pues eso... de alguna manera el tener en cuenta y que la gente entienda, o que entendamos, mejor dicho, que la innovación es en todos los terrenos, en el terreno social, en el terreno económico, político, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo veis? La innovación es la evolución de la especie humana, ¿no? Al final hemos estado siempre innovando, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa, que ahora parece que vaya mucho un poquito más rápido, ¿no? Me parece que hayamos puesto el pie en el acelerador
Y evidentemente, yo bajando un poco al tema económico, ¿no? Hablábamos de punta de lanza en el tema de inteligencia artificial, el tema, es que lo tenemos muy bien. Es decir, nosotros en la estrategia Alicante Futura, desde que retomamos un poco la estrategia, evidentemente apostamos por las empresas tecnológicas. Yo creo que tenemos un ecosistema, talento, tenemos iniciativa y tenemos un pozo, que otros lo quisieran, lo tenemos aquí, y eso hay que potenciarlo al máximo. Pero es que eso además nos da una facilidad para irradiar todo ese conocimiento, esa aplicabilidad en lo que es la empresa más tradicional, ¿no? Es a lo que vamos, ¿no? Es decir, esa empresa tradicional la tenemos en proximidad. Hoy en día sí que es verdad que la proximidad a lo mejor, pero en definitiva esa capilarización de ese hub tecnológico que se puede crear en Alicante, en la provincia de Alicante, va a beneficiar mucho a la empresa tradicional. Yo creo que eso es fundamental, y eso evidentemente casado con un talento que se está formando, que con unos centros de formación muy potentes, unas nuevas formas de formación que se están poniendo en marcha y algunas que van a venir en otras, pues al final va a generar una confluencia de vectores que al final van a beneficiar al destinatario final, que es el ciudadano. ¿Vale? Al final estamos hablando de economía, pero la economía al final tiene un destinatario que son las personas, ¿no? Y evidentemente ahí un poco más la parte más social, la que puede tocar más al del ayuntamiento. Es decir, al final es una amalgama de cosas que irradia también en la propia administración. Y el tema de las nuevas, las innovaciones, lo que decía Nuria Oliver, toda la innovación representa una transgresión de la norma muchas veces, ¿no? Entonces las administraciones públicas tenemos que ser lo suficientemente ágiles para adaptarnos a esa innovación, pero también tener la parte garantista, ¿no? No tenemos que olvidarlo. Sí. Antes estábamos comentando que a ver, es muy importante acercarnos a las personas y utilizar todo lo que está a nuestro alcance para poder hacerlo, ¿no? Y precisamente yo no sé qué os pasa a vosotros, porque tú lo estabas comentando anteriormente, Vicente, que nos lo tenemos que querer un poquito más. Cuando se nos da un premio, cuando tú te estabas comentando, bueno, pues trabajamos para distintos ayuntamientos de España, cuando tal, yo me vais a permitir, pero me siento orgullosa yo, ya ves tú, y yo no. Vale. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el sentimiento alicantino también es un poco eso, ¿no? El sentirnos orgullosos de nuestra gente, de lo que se consigue. Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos porque, lo sabéis todos, pero yo quiero comentarlo a los espectadores. La investigadora Nuria Oliver ha recibido un Premio Nacional de Matemáticas en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones pioneras en el ámbito de la inteligencia artificial. Eso lo sabemos todos, sabemos que es una grandísima figura a nivel de inteligencia artificial, no en España ni en Europa, sino en el mundo. Y este premio yo creo que es importante para todos. Yo personalmente estoy súper contenta. Si os parece, la escuchamos un momentito con esto. La investigadora alicantina Nuria Oliver ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación, una distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que reconoce su trayectoria y sus aportaciones pioneras en el ámbito de la inteligencia artificial y que pone en valor el sector científico de Alicante. Me dio mucha alegría por dar también visibilidad a Alicante, por dar visibilidad a la Fundación Elis Alicante, porque es bonito, ¿no?, que haya reconocimiento, que también esté distribuido en diferentes partes, ¿no?, de la geografía y no sean siempre quizás las ciudades más grandes o las capitales, ¿no?, que las que reciben la mayoría de los reconocimientos. Oliver ha reconocido que la noticia le pilló por sorpresa en un escenario casi de película, ya que se lo comunicaron tras participar en un tribunal de tesis doctoral y con su teléfono casi sin batería. Estando en la comida sonó el móvil, lo cual me sorprendió mucho porque estaba convencida de que estaba totalmente sin batería, y era la secretaria de la ministra para comentarme que la ministra me quería llamar. No me indicaron la temática y realmente no tenía ni idea. Simplemente les advertí que mi móvil no tenía batería y probablemente pues igual no iba a poder recibir la llamada. Tuve la suerte de que uno de los miembros del tribunal de la tesis tenía un cargador de móvil, puse el móvil a cargar y, no sé, unos 10 minutos más tarde recibí la llamada de la ministra. Cuando me dio la enhorabuena, inicialmente pensé, uy, será por la tesis o la defensa de la tesis doctoral, pero claro, era algo totalmente inaudito, ¿no? Nuria Oliver está considerada como una de las expertas más influyentes en el uso ético y social de la IA, impulsando proyectos que combinan el análisis matemático con la tecnología para dar respuesta a retos globales como la salud, la movilidad o el cambio climático. Bueno, quisiera preguntaros a todos qué os parece este premio, qué os parece, sobre todo es que me encanta, ¿no?, la naturalidad con la que uno hace las cosas, la grandeza, ¿no? ¿Qué os parece?
Bueno, todo un orgullo para la ciudad de Alicante, es un referente y que además pues, nos pone en el foco, ¿no? Como estamos diciendo, tanto este como todos los premios que ha recibido al 21, que es la inteligencia artificial del Ayuntamiento de Alicante, que también ha recibido muchos premios ya que sobrepasa fronteras, ¿no? de las provinciales, autonómicas y nacionales. Al final es que estamos ahí y nosotros ahora, Alicante ciudad, semifinalista en algo tan importante. Es que marcan camino, ¿no? Personas como Nuria están marcando un camino desde una ciudad que es Alicante. Están normalizando también un poco, ¿no? Todo este tema. Quiero decir, lo están acercando al común de los mortales. Sobre todo cuando la vemos en qué medida se expresa, ¿no? Como también lo hace todo tan fácil, ¿no? Es que lo explica todo muy fácil. Bueno, yo vamos a centrarnos en ese tema del que estábamos hablando. ¿Querías añadir algo? Perdón, David. Bueno, básicamente una de las cosas que ha comentado es que estoy totalmente de acuerdo en la parte ética y la parte de la legalidad y la parte garantista, ¿no? Que comentaba antes Vicente. Creo que es fundamental porque sobre todo y más en el mundo de este mundo que ya estamos totalmente por todos lados, ¿no? Viendo aplicaciones de inteligencia artificial, el mundo de los datos, sobre todo los personales, pero también sin olvidar los datos de las empresas, tenemos que salvaguardarlos. La propia AI Act, ¿no? La legislación europea habla de poner a la persona en el centro, ¿no? Que no sean sistemas automatizados los que dirijan nuestra vida, sino que nosotros, gracias a esos sistemas automatizados o esos sistemas de ayuda, al final nos hagan la vida más sencilla. Pero si para eso tenemos que sacrificar que en un momento dado cedamos todos nuestros datos o que la gente empiece a utilizar las aplicaciones y no sepa que por detrás pues puede tener sus, no quiero llamarlo peligros o riesgos, pero que sea claro, ¿no? en saber cómo esa tecnología luego al final puede impactar en nuestras vidas. Yo pongo un ejemplo muchas veces, ¿no? que lo vimos en el Plaza Mar, ¿no? Estaba una maquinita, ¿no? que te leía el iris y que te daban una WorldCoin, se llamaba, ¿no? Esa, ¿cómo se llamaba la empresa? O por ejemplo la empresa 23andMe, que es era una empresa americana que recababa datos de ADN de las personas. Estas dos empresas ya, prácticamente una de ellas ya no tiene capacidad de trabajar en España porque eran datos muy sensibles y no es lógico que una empresa tenga ese tipo de datos y después el uso que se le da pues no está claro desde el principio. En el ámbito de las empresas también garantista porque hoy en día muchas empresas se han lanzado a utilizar las bondades que da un GPT, por ejemplo, para darte muchas recomendaciones. Y lo que pasa es que a veces la información está saliendo y esa información que sale, pues en la empresa es importante que, sobre todo si es muy sensible, no desaparezca. Entonces, todo lo que comenta creo que es algo que, enlazando con lo que comentaba antes Andrés, es importante que lo tengamos, por lo menos que lo tengamos en el radar antes de empezar a aplicar todo esto. Hay que ser consciente de cómo utilizar la IA y es verdad que la IA ha llegado antes incluso que la normativa que la regula y que luego esa normativa pues también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque está también siendo un quebradero de cabeza para muchos que quieren innovar. Hace poquito estábamos en Bruselas en los Innovation Day y una de las cosas que más se comentaba es cómo la normativa europea pues que tiene que dar un poquito de margen, ¿no? Porque realmente se ha lanzado a regular ante esta desprotección que había, ¿no? y tanta aplicación de la IA sin una protección, pues vamos a proteger de más y luego ya regularemos, ¿no? Pero es verdad que la gente de a pie debe de ser consciente de cómo puede utilizar la inteligencia artificial para no ser perjudicial, ¿no? Y eso no siempre es fácil. Desde el Ayuntamiento también hacemos muchos cursos de formación de IA y invito a la ciudadanía a que además son gratuitos, que se apunte y es una forma de iniciarse que no viene nunca mal. Por supuesto que no, ya nos viene. ¿Querías decir algo más? No, simplemente yo creo que el reto justo es ese, ¿no? O sea, al final es la legislación es un elemento absolutamente necesario teniendo en cuenta lo potente que es la inteligencia artificial, pero hay también un riesgo en cuanto a pérdida de competitividad con respecto a otros países que a lo mejor están
con unas legislaciones bastante más laxas, que el reto está en conseguir una legislación garantista, pero que a la vez no te haga perder una competitividad tal que al final te quedes muy por detrás de otros países, ¿no? Yo entiendo que tendrán que flexibilizarla un poco porque han sido bastante restrictivos desde mi punto de vista, pero aún así es a veces una oportunidad, y esto es siendo una oportunidad para nosotros como empresa, porque es verdad que cuando la legislación en una materia específica se pone muy rigurosa y demás, para nosotros es una oportunidad, porque ayudas a las empresas a cumplir esa legislación, les acompañas durante el proceso, les preparas los modelos de inteligencia artificial explicables y demás, entonces es una oportunidad para nosotros, pero creo que puede ser un riesgo también a nivel competitividad país. De todas formas, si aquí nos ven, decirles sobre todo y fundamentalmente que se pongan en contacto para legislar con las personas que entendéis de esto, vaya, que sabéis de qué va la historia. Nos quedan tan solo 5 minutos, pero es el tiempo justo para hablar de algo importantísimo, como venimos mencionando a lo largo del programa, de Alicante como semifinalista capital europea de la innovación, la única ciudad española, por cierto, en la candidatura. Tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos. Quisiera preguntaros, según vuestra experiencia, ¿qué modelo de liderazgo económico debería impulsar a Alicante para diferenciarse de otras ciudades europeas y consolidar su candidatura como capital europea? Yo creo que al final yo creo que ha triunfado esta clasificación un poco en lo que es el conjunto, ¿no? Nosotros no tenemos, a lo mejor, sí que evidentemente estamos hablando de inteligencia artificial, somos un referente, pero solamente con esto probablemente no hubiéramos pasado el corte, ¿no? Yo creo que ha sido el compendio de todos los criterios que se exigen en la candidatura, ¿no? Hay 6 criterios que había que cumplirlos todos, pues experimentación, escalar, construcción de ecosistema, modelo hacia otras ciudades. Teníamos que aprobarlos todos y creo que los hemos aprobado con nota. Con lo cual yo creo que esto un poco refleja la idiosincrasia de lo que es la propia ciudad de Alicante, ¿no? Esa heterogeneidad tan potente, ¿no? Tan potente, y lo que tenemos que hacer para escalarla es, evidentemente, engranarla, encajarla. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que ese es el modelo. Como he dicho al principio de la intervención, tenemos de todo, tenemos turismo, tenemos servicios, tenemos empresa, tenemos talento, tenemos universidades, tenemos referentes como el que hemos comentado anteriormente con Nuria Oliver, que son profetas en su tierra, es decir, el padre de Andrés, que son gente que se ha querido quedar aquí, que ha apostado por la tierra, y yo creo que tenemos ahora mismo una oportunidad de liderazgo global, es decir, evidentemente tenemos que apostar por aquellos sectores que nos están dando las propias variables que tenemos aquí, en serie de sectores muy localizados, son las que tenemos que apostar, y sobre todo lo que tenemos que hacer es apostar por ellos e innovar por ellos, es decir, intentar que innoven. Nosotros, la administración, lo que queremos hacer son los facilitadores, tampoco queremos inmiscuirnos en lo que es en la actividad privada. Bueno, de todas formas, esta candidatura ha sido un trabajo conjunto entre ayuntamiento y sector privado, que en los últimos años ha consolidado Alicante como una hub de innovación en el Mediterráneo. Quisiera preguntarte lo mismo, Elisa, brevemente, porque nos quedamos sin tiempo. Sí, bueno, yo corroboro todo lo que ha dicho Vicente. Un poco hay que añadir, ¿no? Porque sí que es verdad que esa colaboración público-privada es necesaria, y incluso entre administraciones, y eso es lo que es verdad que tenemos un clima espectacular, no es por nada, pero entre las 6 ciudades yo me quedo con Alicante, evidentemente, y eso ya nos diferencia, pero nos diferencia nuestra forma de vivir, nuestra forma de innovar, porque es nuestra forma de relacionarnos. Es que es así, porque al final innovar, todos tienen tecnología, todos tienen innovación, pero nuestra forma de vivir y de contemplar esa innovación de cara a la ciudadanía es lo que nos diferencia, y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. ¿Qué opinas tú, David? Yo opino que la selección estarse como semifinalista en sí mismo es un premio, que es un reconocimiento a una trayectoria y a estar haciendo pues el trabajo. Pues si se reconoce precisamente porque se está haciendo un trabajo muy potente por ahí, no cae del cielo. De hecho, nosotros ponemos nuestro granito de arena con diferentes aplicaciones que estamos haciendo dentro del sector de salud, atención a las personas. Intentamos entre todos, ¿no?, que la vida de las personas en general mejore, y creo que lo que hay que hacer es volcar, si cabe, más atención y más recursos, porque si tenemos un reconocimiento de que lo estamos haciendo bien, pues pongamos más esfuerzo ahí mismo, ¿no? Andrés. Yo me quedo casi con una palabra que hemos repetido todos mucho, que es colaboración, ¿no? Colaboración entre empresas, colaboración público-privada, colaboración entre ciudades.
yo creo que es la única forma que tenemos realmente de llegar a donde queremos llegar, que es el ser un referente no solo en inteligencia artificial, sino en tecnología en general. Podemos, por supuesto que sí. Yo quisiera aprovechar que estás hablando, porque normalmente siempre al final del programa consigue tu titular en 30 segundos. Y como estás en el uso de la palabra, Andrés Pedreño Lloret, directivo de One Million Bot y secretario general de Alicantec, tu titular. Pues que te diría otra vez la de colaboración, ¿no? O sea, yo creo que al final es una palabra que hemos repetido recurrentemente, y aquí además creo que en esta mesa colaboración público-privada, ¿no? Creo que ha sido un poco el resumen, porque tenemos aquí representantes de la administración pública y casi de la privada que además han tenido la oportunidad de involucrarse en esos elementos de colaboración que ellos mismos están organizando. Muchísimas gracias. Un placer haber tratado contigo, espero que no sea la última vez. David Iborra, fundador y CEO de Linux Vigo. Me ha traído muchos problemas, ¿no? Ya estamos con el tema marca, bueno, en fin. Dinos tu titular. Bueno, mi titular sería: la innovación claramente es un ancla, iba a decir, no, pero realmente al contrario. La innovación es lo que nos va a permitir crecer en muchos aspectos, como ciudad, como sociedad, y que nos va a permitir pues llegar mucho más lejos, en colaboración con otras, entre las entidades públicas y las privadas, y sobre todo poniendo ese foco claro, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido también un placer. También te invito a que vengas otra vez. Si no ha sido muy mala la experiencia. No, ha sido perfecta. Muchas gracias. Elisa Díaz González, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, máster de Ordenación de Territorio y Urbanismo. No me hace falta. Bueno, técnico del Ayuntamiento de Alicante. Exacto. Dinos tu titular. Pues mira, yo me voy a ir me retrotraigo a hace muchos años, a nuestro nombre, a Lucentum. Somos Ciudad de Luz, y así además hemos hecho referencia en esa memoria que presentamos y que nos ha llevado a ser semifinalistas. Alicante ilumina y somos referente además. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Lo mismo digo, invitada estás. Y Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante. A ti te lo he dicho todo. Como el título es tan grande, no me tienes más antecedentes, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que al final es un poco por resumir que hacía falta, ¿no? Es decir, ser liderazgo colaborativo, ¿no? Teníamos que abanderar de alguna forma, y esto nos ha venido muy bien. Esta capitalidad ha unido, nos ha permitido conocer, engranar, ver que la administración pública está para facilitar las cosas al mundo empresarial, porque al final lo que estamos diciendo, de todo lo que se beneficia al mundo empresarial, y este es el programa de liderazgo económico que se quiere poner en valor al mundo empresarial, al final es lo que revierte en la mejora de calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que el ayuntamiento lo que puede hacer en este caso es intentar abanderar en nombre de todos en este caso, porque lo puede hacer el ayuntamiento, no lo puede hacer otro, y yo creo que todos lo han recogido fantásticamente bien, todos están remando, y yo creo que se está generando una unión que hacía mucha falta. Gracias, Vicente. Lo mismo te digo, también sigues invitado. Y yo voy a acuñar una frase que normalmente suelo acuñar con vuestros compañeros cuando vienen a tratar este tema, y es que por encima de la inteligencia artificial, y yo creo que de manera paralela está la inteligencia emocional que os mueve, y que por eso es posible que logréis los éxitos que lográis. Ha sido un placer contar con vosotros en este programa, y naturalmente teneros a vosotros ahí al otro lado, el liderazgo económico. Una semana más, y encantados además de poder compartir. Os deseamos que seáis felices, y si queréis, la próxima semana nos vemos.